Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio de podcast Conexión 7D. El día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales, quienes son Saray Oviedo y Pipo Oviedo, que nos acompañan. Y hoy tenemos un tema muy interesante del cual hablar. Ya veremos de qué se tratará, pero un tema bastante interesante y creo que ha sido de bastante alimento espiritual para con nosotros esta semana que lo hemos estudiado. Pero antes de iniciar, le voy a pedir a Saray que nos acompañe en oración para que nuestro Dios sea el que nos dirija en lo que vayamos a estudiar el día de hoy. Claro que sí. Oremos. Bendito y soberano Dios, agradecidos estamos contigo, Señor, por esta oportunidad de hablar de ti, de saber más de ti, de conocerte. Permite, Señor Jesús, que este espacio sea de bendición para nosotros mismos y también para quienes lo escuchan. Acompáñanos en ese espacio, llénanos de mucha sabiduría y de entendimiento en Jesús. Amén. Amén. Bueno, el título de la lección de esta semana comenzó con algo muy interesante. Y yo lo voy a leer textualmente porque uno lo leería por ahí y dice, uy, ¿cómo así? Eso está como medio raro. Y nos introduce la lección con una cena con Jesús, Buda y Mahoma. Ustedes escuchan eso y ¿qué se imaginan? Por ahí Jesús, el pilar del cristianismo, evidentemente nuestro Salvador, pero de repente también nos dicen en una cena con Buda, que es otro referente de otra religión muy grande como es el budismo, y de repente ahí también Mahoma, que es lo mismo, pero para el Islam. Uno pensaría complicado eso, pero ¿qué podemos pensar de eso? ¿Qué les parece que introdujo la lección en este día? Bueno, la verdad pues a mí la lección de esta semana me parece muy interesante justamente pensando en eso. Lo pone en un planteamiento al cual siento que más que reunirlos, en realidad lo hace como una comparación. Tal vez podríamos decir es una cena de grandes líderes, de grandes maestros, pero finalmente siento que uno de los objetivos principales de la lección de esta semana es recordarnos que aunque todos tres fueron maestros y fueron importantes, en realidad hay uno que destaca sobre los demás, que sabemos que es nuestro Salvador. Exactamente, y de hecho eso es lo que nos dice ese primer día. Nos dice, tenemos aquí grandes líderes y referentes religiosos, pero hay una diferencia clave entre ellos, y que Pipe también lo dijo. ¿Cuál crees tú que es esa diferencia clave entre, en este caso, Jesús, Mahoma, Buda? Para ti, ¿cuál sería esa diferencia, Sara? Pues bueno, primero es como reconocer también y saber quiénes eran esas personas, ¿cierto? Eran grandes maestros que tenían sus ideas y que ellos querían llevar a las personas y guiarlas en un camino. Cada uno maneja uno diferente, pero cuando entramos a comparar con Jesús, nos damos cuenta de algo súper esencial, y es que Jesús solamente no era un maestro, no era simplemente un guía, sino que Jesús era el mismo Salvador y Redentor. Y más allá de eso, Jesús declara con el versículo donde nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nos asegura que no solamente nos guiará a través de ese camino, el cual Él nos ha dado a conocer, sino que Él también con esas palabras declara que en Él encontramos la verdad y en Él encontramos la vida. O sea, Él es el mismo camino. Entonces, para los otros caminos de estos otros maestros, podemos encontrar en ese camino tal vez momentos de confusión, en sus diferentes formas, pero resulta que Dios te dice, no busques tanto. Si necesitas algo, si tienes alguna duda, recuerda que yo soy la verdad también. O sea, yo soy el centro de esto. Exactamente, y creo que eso último que dijiste podría resumir absolutamente todo. Podríamos concluir la lección con eso porque finalmente es lo más importante. Como tú lo dijiste, la principal diferencia que pueden tener estos líderes religiosos de otras denominaciones con Jesús es que Jesús es el centro y es el pilar, y todo cobra sentido por y para Él en ese aspecto. A diferencia de otros personajes, los podemos quitar de la ecuación y digamos que sí es cierto que aportan, ¿sí? Buda en el budismo, Mahoma en el Islam, pero digamos que no son fundamentales en ese aspecto. Continúa, el Islam sigue existiendo si retiras a Mahoma, porque digamos que el Islam no es Mahoma, sino que eran como las ideas que él podía decir, ciertamente, pero para el cristiano y en el cristianismo es muy distinto, porque no solo eran las ideas que nos decía Jesús, sino que, como tú lo dijiste, es Jesús mismo la idea del cristianismo. No solo era lo que él decía
y lo que él hacía también, sino quién era. A diferencia de todos los demás, Jesús es el único entre todos estos personajes que se denomina el mismo Dios y Salvador del universo. Y creo que esa es la diferencia fundamental entre Jesús y cualquier otro referente que podamos tener de otras denominaciones, ¿cierto? Y así mismo continúa la lección y llega un punto bastante interesante, diría yo, a abordar. Porque listo, la lección nos dice, ok, Jesús es el pilar del cristianismo. La importancia de Jesús para el cristiano probablemente sea mucho mayor y mucho más determinante que la que puede tener otros referentes religiosos para sus denominaciones. Pero ahí viene la pregunta, ¿y cómo puedo yo comprobar, cómo puedo yo saber si lo que Jesús dijo era cierto o si incluso el mismo Jesús llegó a existir, ¿sí? ¿Qué piensan de eso? Porque la lección nos da como un indicio sobre eso. O sea, pues siento que la lección nos lo menciona a través de varios argumentos. Lo menciona tanto con argumentos racionales, argumentos a través de la historia, arqueología bíblica y demás. Pero siento que también a través de la teología, que sigue siendo el punto central. Claramente siento que una de las lecciones que hemos obtenido a lo largo de este folleto, de este inverso, es que la apologética a lo que nos invita es defender la fe a través de los argumentos. Porque en muchas ocasiones sabemos que es difícil acercarse a algunas personas solamente con la Biblia. Sabemos que hay personas que dicen, es que la Biblia no, pues eso fue escrito por hombres, yo no creo en ella. Pero sabemos que los argumentos racionales pueden, digamos, ser el punto de partida para que alguien comprenda que la Biblia no es simplemente palabrerío, sino que de verdad es el argumento, es la razón que Cristo y la herramienta que Dios nos ha dado para defenderlo. Y creo que aquí sería interesante tener en cuenta que esta cita que se nos menciona en la introducción, hablando del evangelista Lewis, y me gustaría mencionarla. Dice que en su libro Mero Cristianismo nos menciona lo siguiente. Dice, un hombre que fue meramente un hombre y que dijo las cosas que dijo Jesús, no sería un gran maestro moral, sería un lunático, en el mismo nivel del hombre que dice ser un huevo escalfado, o si no, sería el mismo demonio. Tenéis que escoger, o este hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo mucho peor. Y siento que Lewis aquí nos invita a algo muy interesante, y es que nos hace pensar, Cristo no se puede encontrar en la mitad. O es el Hijo de Dios, o no lo es. Era alguien que no estaba al servicio de Dios. Pero a diferencia de otros maestros, no podemos decir, simplemente fue un maestro que da muy buenas ideas. ¿Qué piensas tú acerca de esa comparación? Pues fíjate que es algo interesante porque precisamente muchas personas se quedan como en ese punto intermedio. Dicen, bueno, pues puede que Jesús haya existido, porque de hecho la lección incluso nos dice, no solo con argumentos bíblicos, porque sabemos que desde el Antiguo Testamento hay muchas profecías que apuntaban al mismo Jesús, desde Isaías hasta el mismo Génesis, en donde apuntaban a el nacimiento de nuestro Salvador, que termina siendo Jesús, sino que también hay muchas referencias históricas no cristianas que nos hablan de él mismo, como pueden ser acá, la menciona varios, puede ser Plinio el Joven, Tácito, Seutonio, el Talmud, Luciano de Samosata. O sea, son muchas evidencias históricas que nos dicen si hubo un hombre que existió, que se llamaba Jesús y que estaba ahí. Pero eso no es suficiente, como tú decías. Yo no puedo decir, listo, Jesús fue una persona real y pues chévere lo que él enseñó, pero eso no quiere decir que sea hijo de Dios. Pero ahí Lewis nos dice lo contrario. Es como que no podemos quedarnos en esa tibieza de decir, no, pues puede que haya sido simplemente una persona común y corriente con buenas enseñanzas y hasta ahí, sino que, como lo veremos en unos minutos, hay una importancia, hay un punto clave que le da sentido a todo lo que es Jesús y a todo lo que él implica y que no podemos dejarla pasar por alto. Exacto, y esa frase lo que te lleva es a confrontarte, a tomar una decisión. O sea, estás sobre un punto y como decías, o es acá o es acá, pero te lleva a decirte, bueno, si todas esas personas que no vieron a Jesús como el Hijo de Dios, sino que lo vieron simplemente como un maestro, como otra persona más que trajo buenas ideas, que habló de cosas muy bonitas y muy bellas, inspiradoras para muchas personas, pero entonces no podemos decir
que fue un gran maestro ético moralmente, si en realidad él, afirmando que era el Hijo de Dios, no lo era? Porque entonces todo eso que hemos dicho podemos decir que es mentira. O sea, que sería mentira también afirmar que fue un maestro ético. Sí, Y vivía que mintiendo. exactamente, entonces ahí nos lleva a la decisión, como lo mencionabas, de decir o era el Hijo de Dios o era un lunático. O estaba al servicio de Satanás. Exactamente. Entonces, como ya vimos, por más racionalidad que le queremos poner a si existió Cristo, quién fue Cristo, llega un punto en donde sí o sí nos tenemos que meter en un aspecto teológico, sí o sí. No nos podemos quedar con que Cristo simplemente fue un ser humano con buenas costumbres, una muy buena persona y ya. ¿Y dónde está ese argumento teológico? Lo sabemos, está en la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, la lección precisamente nos remarca que eso es un mensaje sobre todo para aquellas personas que probablemente no crean. Porque una persona, como bien lo mencionó Pipe hace un momento, puede estar como muy reacia, no, es que la Biblia fue escrita por humanos, pero realmente la respuesta a esa gran incógnita de ¿es Jesús hijo de Dios? ¿Es Jesús Dios mismo? Las respuestas están en la misma Biblia. Entonces, para una persona que no cree, sí o sí, si quiere resolverse y sacarse esa duda, tiene que ir a lo teológico, ¿sí? Pero nosotros sabemos con certeza y con los argumentos que tenemos que la Biblia es palabra de Dios y que Jesús es el mismo Dios también. Entonces, yo quisiera preguntarles, porque realmente tampoco es suficiente, o digamos que el punto central no es que Jesús sea Dios, sino qué hizo ese Jesús para que entonces tenga la importancia que tiene en nuestras vidas y en el cristianismo. Bueno, pues yo consideraría que algo fundamental que el Señor hizo fue en su divinidad convertirse en hombre. Eso permitió que esa cercanía del cielo con la tierra se hiciera real. No simplemente fue una relación donde, como en otros casos, con otros dioses, por ejemplo, si ya hablamos de los dioses griegos y todo eso, vemos que casi siempre el hombre es el que tiene que ir a buscarlo, es el que tiene que hacer 1500 maneras para que escuche una petición, pero en este caso no, en este caso Dios descendió, se hizo hombre para comprendernos, comprender nuestras luchas, dificultades y llegar aquí a la tierra a sembrar, a plantar y a dejar viva su imagen de que aún siendo hombre uno puede ser obediente y puede también vivir plenamente. Y esa cercanía permite que tú digas, es muy diferente a estas otras religiones o en comparación a otros dioses, porque Dios es el que nos busca, Dios es el que te llama, Dios es el que busca una y otra manera para que tú digas, hey, mira, aquí estoy, dispuesto para ti. Exactamente, no solo aquí estoy, sino quiero estar contigo, quiero Exacto. que estés conmigo, es como esa intención constante de Cristo a que nos acerquemos con Él, y si no nos queremos acercar a Él, igual Él nos va a buscar, y así lo dice en la Biblia, con las diferentes parábolas. Tenemos la parábola del hijo pródigo, la de la oveja perdida, todos apuntan a lo mismo, todos apuntan a lo que tú dices que es muy importante, el hecho de que Cristo, siendo el mismo Dios, haya decidido ser una persona, un ser humano, y Él pudo haber venido acá a ser un rey, a disfrutar de la vida como ser humano, porque lo pudo haber hecho, es el mismo Dios, y fue todo lo contrario, vino acá a sufrir, a saber lo que es ser un ser humano, para demostrarnos que aún así hay una esperanza, y que el único camino y la única manera de alcanzar esa salvación, a pesar de todo el sufrimiento, es a través del mismo Cristo, ¿cierto? Entonces, hay una frase que yo creo que resume muy bien lo que estamos diciendo y me parece muy bonita, que nos lo dice en el quinto día de esta lección, que es de Alvin Plantinga, ¿sí? Espero haberlo pronunciado bien. Dice, esta demostración abrumadora de amor y misericordia, es decir, el sacrificio de Jesús, no es simplemente la mejor historia jamás contada, es la mejor historia que podría contarse. Entonces, yo creo que, amén, ese es el punto central de todo, de que Cristo vino acá, se hizo ser humano, sufrió por nosotros, hizo muchas maravillas, pero murió
aparte por nosotros. Y yo te pregunto, Pipe, ese morir habrá sido ¿para qué? ¿Con qué intención Cristo vino acá y murió? Bueno, pues creo que la Biblia en esa parte fue muy clara. Siento que justamente Plantinga pues nos menciona de que es una historia ¿cuál? Mejor historia que podemos contar. Fascinante. Y exacto, que además es fascinante y es algo increíble, y es recordar que la misma palabra de Dios ya nos iba adelantando a esa historia. Tanto así de que Jesús le menciona a los discípulos de que muchos reyes, de que muchas personas quisieran haber podido ver, podido oír, podido vivir lo que los discípulos tuvieron la oportunidad de experimentar al lado de nuestro maestro. Entonces siento que también es eso, es recordar de que esta historia, estamos desde el Génesis 3 nos recuerda que cuando nos menciona esta promesa diciéndole a la serpiente de que le heriría el talón a la simiente, pero que su cabeza sería aplastada. Tenemos el ejemplo a través de Abraham, cuando su hijo iba a ser sacrificado, pero finalmente llegó un cordero en su reemplazo. Tenemos Moisés, cuando alzó esta serpiente de bronce, representando a Cristo en la cruz. Y aún el más principal, el santuario. Los israelitas tuvieron más de 500 años viviendo en medio del santuario, se rodearon en él, pudieron el santuario era la viva expresión de todo de todo el sacrificio de la salvación. O sea, Dios no había dejado a el pueblo sin herramientas para conocer lo que había venido a hacer, cuál era el objetivo. Y como lo mencionaba ahorita Saray, decía, Cristo vino con el objetivo de restaurar de nuevo esa cercanía entre Dios y la creación. Sabemos que en el momento en que Adán y Eva pecaron, se generó una barrera, un velo, separación. Pero Cristo fue el encargado de derrumbar ese velo y devolvernos de nuevo a ser nosotros, aún siendo pecadores, ser llamados hijos e hijas de Dios. Y todo esto por amor. Exacto, a diferencia de otros maestros, a diferencia de otros guías, que tal vez sí, pudieron ser de pronto muy ilustres, pudieron ser muy elocuentes y demás, pero aparecieron de la nada. En cambio, Cristo era, es y ha de seguir siendo. Entonces siento que esa es una de las principales diferencias y una de las cosas que más nos recalca la lección. Tenemos la importancia y el privilegio de conocer una historia tan hermosa, así que nosotros también deberíamos aprovechar y no quedárnosla solo nosotros, sino también de que sea una historia contada a través de nuestras palabras, de nuestros actos, de nuestras vidas en general. Exactamente, y yo creo que esa es la misión que nos invita o que nos da la lección esta semana, el ir a esparcir este mensaje a todas las naciones. Finalmente eso es lo que dijo Cristo cuando vino, ir a todas las naciones, a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque finalmente, como bien lo dijo Pipe, Cristo vino para restaurar, y no solo para restaurar esa relación entre Dios y el hombre y su creación, sino para mostrar nuevamente el camino de vuelta hacia Dios para ser salvos. Entonces, si podemos quedarnos con algo de esta lección, más allá de las comparaciones que igual son importantes para aprender o para ver cuáles son esas principales diferencias, termina siendo todo que Cristo es el centro de nuestra creencia y tiene que ser el centro de todo lo que hagamos, Venir a la iglesia, guardar los mandamientos, tratar bien a las demás personas, todo eso cobra sentido en cuanto pongamos a Cristo como centro en primer lugar, y ese es el mensaje y la misión que tenemos, ir a esparcirlo y a decirle a toda persona que Cristo vino por ti, que Cristo vino por mí y que vino para salvarnos, para redimirnos y para que vivamos una eternidad junto a Él. ¿Sí? Así es, Miguel, y deberíamos vivir gozosos. Realmente a veces sí hablamos un poco de Jesús, y digo un poco porque tristemente a veces no lo hacemos de esa manera que el Señor quisiera que le compartiéramos a otros, porque tenemos una noticia muy importante, tenemos una historia completa, porque como lo hemos visto, esto es algo que toda la Biblia nos habla de ese gran sacrificio y de lo que viene después. Pero entonces deberíamos vivir gozosos, y ese mismo gozo, ese mismo amor deberá llevarnos a compartir con los demás justamente esta misma noticia que va a traer esperanza en este mundo de tanto mal y de tanto sufrimiento, donde pareciera que no hay nada bueno.
Exactamente. Entonces, para todos quienes nos están escuchando, yo creo que el mensaje es uno solo. A pesar de las circunstancias que estamos pasando, a pesar de lo difícil que podamos estar sufriendo, de que tengamos situaciones que nos puedan y que nos hagan perder esa esperanza por la vida misma, recordar que Cristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y esa plenitud que constantemente el ser humano ha buscado durante toda su historia solo puede ser encontrada si nos rendimos ante los pies de Cristo y lo reconocemos como nuestro Salvador, reconociendo lo que Él en algún momento vino a hacer por nosotros. Entonces, Sarai y Pipe, ha sido un gusto tenerlos acá. A todos los que nos han escuchado, esperamos que también tengan muchas bendiciones. Y recuerden, este fue su podcast, Conexión 7D.